con los coordinadores de cada una de las carreras pues a distancia, de los programas a distancia. Yo creo que la principal conclusión que yo podría sacar de esa reunión es el hecho de entender la educación a distancia como tal, ¿cierto? Y aprovechar el espacio que tenemos como tutoría aquí presencial para hacer actividades de un enfoque más práctico y no dedicarnos a dictar la clase tal y como se haría pues normalmente. Entonces la invitación que yo les hago, muchachos, en vista de esa reunión es a que reforcemos un tema que yo les mencioné desde la primera clase, que es el autoestudio. Entonces vamos a tratar de aquí de agilizar en los temas y no dedicarnos a dar clases magistrales, porque ustedes lo deben traer ya preparado. Entonces la invitación, muchachos, yo siempre les monto con anticipación las clases, es que las traigan preparadas y que traigamos inquietudes, o sea, que vengamos ya con las inquietudes correspondientes y no vengamos a dictar la clase como tal. Yo siempre les haré una breve introducción, pero posiblemente algunos temas puede que los salte, entonces ahí es donde ustedes entran a generar las inquietudes en caso de que los tengan en esos temas. Bueno, muchachos, hoy estoy pendiente con ustedes de la calificación de un quiz y la calificación de el primer mini proyecto. Vi pues que todos me lo enviaron, espero que no haya quedado ninguno por fuera de ese envío, ¿cierto? Como les dije, no los he calificado, aspiro a calificarlos este fin de semana y enviarles pues las correspondientes notas. Bueno, quisiera entonces comenzar. Hoy la clase es un poquito extrema porque tenemos que desatrasarnos en algunos temas en los cuales nos hemos venido atrasando por falta pues de tiempo, porque hemos hecho énfasis en otros. Entonces la idea es que hoy aprovechemos el tiempo al máximo. Me gustaría de pronto comenzar la tutoría abarcando un tema que posiblemente pues sería bueno dejarlo para lo último, pero a veces a lo último no nos alcanza el tiempo y me parece demasiado importante. Entonces me gustaría que lo tocáramos al principio, que es el proyecto final. Recuerden, muchachos, que ya habíamos hablado del proyecto final. Sabemos cuál es el porcentaje que tiene asignado en la calificación del proyecto final. Vemos que es un porcentaje muy importante. Entonces la idea es que empecemos a pensar en ello. La idea entonces, muchachos, con lo que yo quiero empezar es generando algunas ideas. No sé si alguno de ustedes ha tenido ya alguna idea para el proyecto final. Antes de yo dar algunas ideas o proposiciones de lo que podría hacerse, me gustaría que, en vista de lo que ustedes han leído para la clase de hoy, lo que hemos visto en las clases anteriores y de pronto en lo que se pudieron haber instruido aparte de la clase, ¿qué piensan ustedes o qué han planteado para el proyecto final? Cuéntenme, por favor. Pero cuando te refieres a un almacén, ¿es al software que gestiona el almacén? Correcto. ¿Quién más ha pensado en algo? Acuérdense, muchachos, que ¿Cómo? No te entendí bien. ¿Cómo? ¿Un qué? Peaje. Un peaje. Ah, bueno, ok. Me imagino que es el software para la gestión del peaje también, ¿cierto? Listo. ¿Qué más han pensado, muchachos? Cuénteme. Acuérdense, muchachos, que estos espacios pequeñitos que voy a empezar a dedicar en cada una de las tutorías es para que pensemos cosas locas. No vamos a pensar
No vamos a pensar que estamos proponiendo algo sin sentido. O sea, sería un error proponer algo sin sentido. Sería un error proponer algo sin sentido en el anteproyecto y en la decisión final. Pero en este momento podemos postular cosas que hemos pensado y que posiblemente no sabemos si son acordes o no con la materia. Estamos precisamente en el momento para equivocarnos. ¿Quién más tiene alguna idea de los que llegaron? Los pongo en contexto para los que llegaron. Estamos hablando acerca del proyecto final. Si ustedes ya tienen alguna idea con respecto a lo que hemos visto, acerca de lo que podemos obtener pues, o acerca de algún tema en particular para el proyecto final. Ya me han mencionado dos: el software de gestión de un almacén, el software de gestión de un peaje. ¿Quién tiene alguna otra idea? Que se les haya ocurrido, que hayan, yo quiero hacer esto. El software para una carnicería. Lo estoy viendo muy común, muchachos, a lo del semestre pasado. Por ejemplo, una biblioteca, una buena opción. Una tienda de video. El software para la gestión de una tienda de video, correcto. Por ejemplo, la carnicería, el peaje y el almacén lo hicieron el semestre pasado. Sí. Así es. Bueno, muchachos, entonces yo quisiera de pronto hacerles una breboca para los que de pronto están todavía como pensando, ve, yo no tengo ni idea qué hacer, a mí no se me ocurre nada. Yo les voy a lanzar como algunas propuestas. La idea, muchachos, es que no se queden con mis propuestas, busquen una posiblemente mejor. Yo aquí voy a proponer algo que puede ser en realidad hasta muy sencillo. Entonces, les voy a proponer cosas que se me ocurren. Bueno, típicamente el software que uno propone o que el alumno intenta elaborar como proyecto final es un software administrativo, un software de gestión en general. ¿De qué consta un software de gestión en general? Un software de gestión en general miren, muchachos, un software de gestión en general consta de los siguientes componentes. Consta de el software como tal, ¿cierto? Y un almacén de datos o un repositorio de datos. El software y los datos. Es un software que ustedes desarrollan sobre C++, obviamente, que se encarga de hacer las operaciones que un usuario le pida, un usuario final, ¿cierto? Y toda la información que genera esas operaciones o que va a consultar por medio de esas operaciones se encuentra en un almacén de datos. Ese almacén de datos puede ser una base de datos, puede ser archivos, no sé, puede estar inclusive en el propio software, aunque no es lo recomendable, ¿cierto? Muchachos, ese es el software típico. Cuando ustedes me hablan, por ejemplo, de un software de gestión de algo, un software de administración de algo, generalmente lo que uno pide es eso, ¿cierto? Un software que tenga una interfaz. Hagámosle como un zoom aquí a lo que sería el software. El software tenía una interfaz gráfica de usuario. Tendría las operaciones como tal del software. Y se le podrían, por ejemplo, agregar temas como validaciones, gestión de usuarios, en general. Ese es un software típico de administrativo o de gestión. Es típico ese software. O sea, por ejemplo, el semestre pasado no hubo alguien que hiciera algo diferente. Todos hicieron ese mismo. Yo quisiera que en este semestre nos pusiéramos retos diferentes. No les estoy diciendo que no hagan eso. Ustedes me pueden hacer un super programa con estas condiciones.
Y es válido, de hecho se pueden conectar a una base de datos y hacer un modelo de datos bien complejo. Vamos a ir como refrescando esos conceptos a medida que transcurre el semestre, pero en general es eso, ¿cierto? Yo quisiera proponerle otro tipo como de estructura de programa, o al menos esa estructura, pero con otra orientación. Generalmente la orientación típica de esta estructura, ¿cuál es? Un formulario en el cual se agregan unos datos, se da a guardar o se consulta, o se guarda o se consulta, o se guarda o se consulta. Ese es el software típico. Unos datos, un software que guarda o que me consulta. Pero miren muchachos, uno puede ir de pronto más allá y proponer algo. Si quieren tomen nota de esto y lo profundizan, no sé, lo profundizan en internet o miran a ver qué se puede lograr. Por ejemplo, les doy algunas opciones. Sí. Sí. Les doy algunas opciones, muchachos. Si quieren, como les digo, toman nota de ellas para que vayan y las consulten. Por ejemplo, muchachos, están estas opciones. Está, por ejemplo, listo muchachos, voy a enumerar aquí entonces alguna lista de opciones. Miren, por ejemplo, tenemos por ejemplo un juego. No sé si a alguien se le haya ocurrido hacer un juego. O sea, recuerden que en C++ usted puede hacer lo que quiera. Es un lenguaje de programación multiplataforma. Y usted puede desarrollar lo que quiera. O sea, generalmente la gente siempre piensa, ve, un software para tal cosa, un software para tal cosa. Nadie se le ha ocurrido un juego. Un juego sería una buena opción, no sé, para que lo piensen. Si quieren, muchachos, en estas sugerencias que estoy haciendo, me pueden interrumpir inmediatamente y consultarme cosas alrededor de las propuestas. Ese es el momento. ¿Cómo sería más o menos un juego, pues? Pues, lo que pasa es que un juego te pone de pronto a volar como un poquito más la imaginación. Miren que, por ejemplo, el esquema que les dije de un software y un repositorio de datos puede servir para un juego. Por ejemplo, un juego de preguntas. No sé, voy a decir algo. Por ejemplo, un juego de quién quiere ser millonario. Por ejemplo, necesitaría un esquema de ese tipo, ¿cierto? Pero podría existir otro juego que sea, por ejemplo, un Tetris, no sé, podría ser un Tetris a su forma, o un juego de cartas o algo así, en el que ustedes desarrollen una interfaz gráfica y el usuario seleccione cosas. Y miren que ahí no tienen que haber datos, simplemente hay condiciones en el software. Entonces, por ejemplo, podría ser un juego de preguntas que vaya, pues, complejo. Obviamente estoy hablando de cosas complejas, no sencillas. Podría ser un juego gráfico de algo que se mueva o de algo que yo mueva con el mouse. Podría ser, no sé, un laberinto, un juego de laberintos consecutivos. Cosas de ese estilo, muchachos. En C++ se pueden hacer muchas cosas. Ahí les dejo para que piensen y de pronto busquen en internet. Es una muy buena opción un juego. El semestre pasado nadie ni siquiera lo planteó. A mí me gustaría que este semestre lo plantearan. Bueno, el típico proyecto sería un software administrativo. Como les digo, básicamente es un formulario con un almacén de datos. Ya ustedes elegirán al final del curso
si hacen una base de datos o lo guardan en archivos, bueno, en general. Ese software administrativo puede tener muchas tendencias. Puede ser, por ejemplo, un software financiero, por ejemplo, un software... Les voy a contar, por ejemplo, la experiencia personal, muchachos. En esto, pues, por ejemplo, mis cuentas personales, yo suelo manejarlas, por ejemplo, en Excel, ¿cierto? Entonces, en estos días se me ocurrió, ¿por qué si yo quiero algo personalizado en el que voy a manejar mis cuentas y no es algo así elaborado, no necesito el super programa financiero, ¿por qué no me hago un programita en C++ que tenga los datos que yo necesito y que yo los pueda ingresar y los pueda calcular, las cositas que yo quiero? Por ejemplo, esa fue una idea que tuve en estos días. Un software administrativo puede ser, por ejemplo, financiero, puede ser como gestión de un almacén, como lo decían, gestión de una carnicería, gestión de un peaje, no sé. Se me ocurre esa idea. Otra idea, muchachos. Por ejemplo, un software de gestión de la máquina. Un software de gestión de la máquina. Entiéndase máquina como la estación de trabajo, el PC, pues. El PC. Por ejemplo, un software con el que usted pueda medir cosas de la máquina, el que usted pueda interactuar con la máquina. Por ejemplo, para todos los que hicieron ya el mini proyecto, que aspiro que sean todos, por ejemplo, un software con el que usted pueda sacar backup, que usted le pueda dar, ve, yo quiero sacar backup, usted va y selecciona el archivo al que le quiere hacer backup y el software se encarga de hacer todo por detrás. Por ejemplo, un software que se encargue de medir las cosas que usted quiere medir de su máquina. Un software que se encargue de hacer limpieza de su máquina, pues que yo lo haga, que yo sé que yo tengo que ir a borrar un archivo continuamente, entonces voy y lo borro. No sé, cosas así de ese estilo. Miren que ese software es un poco diferente a lo que es un software administrativo. En ese software lo que necesitaría es que lo que necesitaría es interactuar con la máquina. Entonces necesitaría, por ejemplo, utilizar todo lo que es scripting, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría mezclar C++ con scripting o viceversa, o podría mezclar scripting con C++. Son opciones, muchachos. No sé, muchachos, según lo que les he dicho, ¿qué se les puede ocurrir a ustedes? Denme idea. La idea es que ustedes lo planteen. Miren, muchachos, yo me sentiría muy satisfecho que ustedes me hicieran un proyecto final planteado por ustedes. O sea, por ejemplo, yo ya les he planteado 3 opciones, que ustedes planteen una diferente, o que utilicen una de estas, pero que hagan un super programa, pues. O sea, que hagan un juego, pero un juego que sea descrestante. ¿Qué otra se les puede ocurrir, muchachos? Un procesador de texto. Un procesador de texto, sí, ¿por qué no? Se puede hacer un procesador de texto. Sí, es una opción válida. Por ejemplo, otra, muchachos. Una necesidad que hayan tenido ustedes. Imagínense en una necesidad. Ve, yo te voy a poner un ejemplo. Yo colecciono fotografías, yo no sé. Yo necesito un software en el cual yo registre mis fotografías. ¿Cómo? Las características de la fotografía, que yo la pueda escanear y ponerla allá, yo no sé, cualquier cosa. Un software que sea una necesidad de ustedes. ¿Quién, por ejemplo, se le ocurre un software de ese tipo? Bueno, muchachos, vuelvo y les insisto. El típico software que todo el mundo plantea es un software con un almacén de datos. Y yo hago consultas o hoy escribo datos o todo a través de un formulario gráfico. O sea, la idea, muchachos, es que busquemos otra opción. Esa es una opción muy común. La idea es que nos inventemos algo poco común. Bueno, muchachos, ahí les dejo esas 4 ideas, en realidad 3 ideas, porque el procesador de texto es del compañero.
Les dejo esas ideas para que piensen, muchachos. Busquen en internet, busquen cosas, piensen en algo, no sé. O por ejemplo, se me ocurre algo, muchachos. Puede ser complejo, pero se me ocurre. Un software que se encargue de procesar datos. Un software que procesador de datos. Les voy a poner un ejemplo. Que yo, por ejemplo, cargue una imagen y que él busque alguna cosa en la imagen. Es complejo, pero puede ser una opción. O que yo, por ejemplo, cargue un texto y que él busque secuencias o cosas en el texto. Es otra opción. Que usted le meta alguna información, algún tipo de información, una foto, puede ser hasta sonido, es posible. Usted le meta sonido y él se encargue de explorar eso. ¿Cómo se hace? No sé, consultémoslo. Pero la idea es que sea un programa de ese tipo. ¿Qué otro muchacho se nos podría ocurrir? ¿Qué otro, muchachos? Ayúdenme a pensar. Software procesador de datos. De pronto, editor gráfico, profe. ¿Cómo? De pronto, edición gráfica o algo así parecido. Sí, un software de edición gráfica. No tiene que ser la competencia de Corel Draw o otra cosa, no. Puede ser un software sencillo. Un software de edición gráfica. ¿Qué otro, muchachos? Yo tenía otro en la cabeza, pero no lo recuerdo en este momento. Estoy tratando de recordar. Que haga ¿Cómo? simulación al estilo Java. Que haga simulación, sí. Software de simulación, es posible. Miren, muchachos, qué buena idea. Me gusta esa idea. Por ejemplo, un software que simule redes. Que simule redes de computadores de manera simple. Que usted coja y le ponga algunos elementos y que él simule alguna información. ¿Cierto? Miren qué buena idea. Que simule algo, un software que simule. Es una muy buena idea. Me gusta esa idea. Bueno, muchachos, ahí les dejo esa inquietud para que empiecen a generar dudas. La idea, muchachos, es que empiecen a generar dudas. Por ejemplo, no, profe, es que a mí me dio por hacer un juego. Listo, si yo voy a hacer un juego, ¿qué necesito? Necesito una base de datos, necesito manejar interfaz gráfica. ¿Cómo hago para que los movimientos se hagan más rápidos? O necesito dos movimientos en simultáneo, o necesito tener interacción con el clic, yo no sé, cualquier otra cosa, muchachos. Bueno, se me ocurre otro, muchachos. Por ejemplo, un software de interacción con hardware. Por ejemplo, yo quiero hacer un software de seguridad. Que, por ejemplo, me gestione. Yo no sé si ustedes han oído hablar de domótica. Un software de domótica. Por ejemplo, que yo tengo un software en mi estación que controle todas las cosas de mi casa. Por ejemplo, que me abra puertas, que me prenda alarmas, que me modifique cosas, yo no sé, que interactúe con hardware. Esa es otra muy buena opción. Bueno, muchachos, ahí les dejo las ideas. La idea es que ustedes generen más y me hagan las respectivas inquietudes acerca del tema, que me pregunten, profe, yo quiero hacer un juego, ¿qué necesito para este juego? Profe, yo quiero hacer un software de simulación, ¿qué necesito? ¿Qué debería tener en cuenta? La idea es que generemos esos espacios aquí, muchachos, en todas las tutorías. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchachos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Eso es qué? Todos los mini proyectos que vienen de ahora en adelante son relacionados con el proyecto final. Esa es la idea. La idea es la siguiente, muchachos. Los proyectos que yo pongo son muy generales. Me explico a qué me refiero con generales. O
sea, para mí hay como dos tipos de proyectos. Un proyecto que es para resolver un problema en cuestión específico, ¿cierto? Un ejemplo, hacerme un algoritmo que me resuelva X problema. Hacerme un algoritmo, hacerme un programa en C++ en el cual yo ejecute el algoritmo del factorial, por decir algo. Hacerme un programa que tenga tantas entradas y tantas salidas y que yo con las salidas haga tal cosa. Eso es un proyecto específico, ¿cierto? Yo en los mini proyectos trato de ser un poco abierto. ¿Cómo sería abierto? Hacer un programa que tenga 3 clases, que tenga 10 objetos, que tenga 20 funciones, que valide tal cosa, pero vos escoges el tema, ¿cierto? Entonces, si vos ya tenés ideado tu proyecto final, ¿qué haces vos para ganar tiempo? Vos, listo, entonces lo que yo voy a hacer, supongamos que estoy haciendo un software de simulación, entonces vas a decir, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es una plantilla básica, un programa básico que simule cositas por consola y después le pongo la interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes vayan pensando en el proyecto final y esas prácticas que yo les pongo abiertas las enfoquen a ese proyecto y después las puedan unir modularmente. Esa es la idea de la programación orientada a objetos, muchachos, ser extremadamente modulares. Entonces esa es la idea. Por eso es que yo precisamente las pongo abiertas. ¿Alguna otra duda? Bueno, bueno muchachos, como les dije al principio, para de pronto los que no estaban, vamos a seguir cada vez más en el transcurso del curso, en el transcurso de nuestro semestre, teniendo un enfoque más virtual. ¿A qué me refiero con virtual? Vamos a hacer más autoestudio, o sea, vamos a reducir la cantidad de explicación magistral, que se tiene en este curso y vamos a aumentar la cantidad práctica y la cantidad de interacción con ideas, con generación de ideas, con implementación de los mini proyectos e implementación del proyecto final. Entonces, como les digo muchachos, la idea es que a medida que vaya pasando el semestre, ojalá y lo empecemos a hacer desde ya, ¿cierto? El estudio previo a las clases sea muy intenso, o sea, que ustedes lleguen aquí con el tema y con el panorama listo, que vengamos aquí a resolver inquietudes. Entonces, según ese esquema que les estoy diciendo, hoy vamos a tratar varios temas, los voy a pasar rápidamente, y si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a algún tema, me la hacen saber en ese momento. Bueno muchachos, clases y objetos. Hasta el momento nosotros hemos hablado de lo que es programación orientada a objetos, de lo que es un objeto de manera conceptual, de lo que es una clase, de lo que es polimorfismo, lo que es herencia, etcétera. ¿Cierto? Pero no hemos entrado al grano. ¿A qué me refiero con el grano? No sabemos cómo es un objeto en C++. No sabemos cómo es una clase en C++. En teoría, aunque ustedes ya conocen muchos fundamentos de C, no hemos visto cómo es en C++ toda la teoría que les he mencionado. ¿Cierto? Antes de hacer eso, yo quisiera explicarles una herramienta que se llama G++. Me imagino que ustedes desde el semestre pasado han utilizado el GCC. ¿Correcto? Listo. En este curso vamos a utilizar algo que se llama el G++. El G++ es el compilador de C++, análogo al GCC, que es el compilador de C. Listo.
Generalmente en sus estaciones, ahí en la sala, debe estar instalado, ¿cierto? En caso de que no esté instalado ahí o no esté instalado en cada una de sus casas o sus equipos personales, la forma de obtenerlo es como se encuentra en la diapositiva: apt-get install g++. Obviamente con sudo antecediendo. Entonces miren, muchachos, recuerden que si ustedes quieren instalar algún software adicional, ¿cómo lo buscan? A ver quién recuerda ese tema. ¿Cómo busco un software a través de la consola? Por medio de los repositorios. ¿Cómo busco Petro? Yo quiero encontrar un software que está en los repositorios de Ubuntu en internet. ¿Cómo lo busco? Entonces recuerden, muchachos, apt-cache, 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 espacio search, y busco lo que quiera. Dígame en algo, no sé, ¿qué buscamos? El cate, por ejemplo, aunque ya lo tengo instalado. ¿Sí ven, muchachos? Él me despliega todas las opciones que están en los repositorios de Ubuntu para instalar el cate. Vamos a mirar otro, por ejemplo, apt-get search, no sé, por ejemplo, Pidgin, que es un cliente de mensajería instantánea. ¿Sí ven? Entonces él me muestra todas las opciones. Él me muestra todas las opciones. Listo. Si yo quiero instalar alguno de esos elementos que se desplegaron ahí con apt-get search, ¿quién me dice cómo lo instalo? ¿Cuál es el comando para instalarlo? Ya eso lo debieron de haber visto el semestre pasado. ¿Cómo instalo un software en Linux desde la consola? Que está obviamente en los repositorios. Sudo apt get espacio install y el nombre del software. Recuerden que el nombre del software es como aparezca después de que le doy apt-cache search. Correcto. En este momento no vamos a instalar ninguno, pero ya saben, en caso de que no tengan el g++ instalado, le dan g++. Sudo apt-get install g++. Obviamente conservando los respectivos espacios. Cierto. Bueno, como yo ya los tengo instalados, muchachos, voy a obviar esa parte. Bueno, listo, muchachos. Entonces, como ya les dije, el G++ es el análogo del GCC que ya conocen. Bueno, ¿cómo pueden obtener información acerca del G++? Obviamente, después de estar instalado, yo le puedo dar man espacio G++. O una forma de pronto para mí un poco más fácil es buscar en internet G++ y encontrar toda la documentación de G++. Bueno, en las diapositivas se muestra la forma en cómo compilar y cómo crear un ejecutable. Cómo compilar y cómo crear un ejecutable. Correcto. Para eso, muchachos, para que aprendan a usar el G++, voy a hacer un ejemplo. Yo me imagino que ya todos ustedes deben tener descargados los ejemplos de clase. No descargan, profe.
Bueno, pero la idea no es que los descargamos en este momento porque saturamos la plataforma. Pero el que me dijo que no descargaban, ¿por qué no descargan? Porque no está instalado el paquete de ¿cómo es que es? No me acuerdo. Ah, yo sé por qué es, muchachos. Eso les sale porque lo están intentando abrir desde el sitio. Me imagino que le está saliendo esto. No lo hagan ustedes, por favor, muchachos, para que no saturemos la red. Me imagino que están intentando hacer esto. Y le sale ese error. ¿Le sale ese error? Sí. Es porque lo están intentando abrir desde ahí. La idea es que en vez de intentarlo abrir, lo guarden y lo abran desde la estación, no desde el sitio. Pero como les dije, muchachos, por favor no lo descarguen porque saturamos la red. Bueno, entonces les voy a mostrar. La idea, muchachos, no es entrar aquí en el detalle de un código estructurado, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que en esos ejemplos, en los primeros ejemplos, en el ejemplo de clases y objetos, hay una carpetica que yo llamo estructurado. Esa carpetica estructurado tiene dos programas que no tienen nada que ver con programación orientada a objetos. Son programas que muy simplemente podrían estar trabajados en C. Entonces, el ejemplo es para mostrarles cómo funciona el compilador, para que después no tengan problemas. Entonces la idea es que me ubique en esa ruta, en la ruta donde está el archivo. Listo, muchachos, ahí estoy ubicado en la ruta. Un segundo, por favor. Listo, muchachos, me voy a ubicar entonces en Home, David, escritorio, estructurado. Listo, ahí estoy parado en la ruta ya donde están los dos archivos, el factorial o fac2.cpp y hola mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, muchachos? Vamos a, como lo muestra la diapositiva, vamos a compilar. Entonces, simplemente cómo se compila el programa. Le damos G++ y el programa. fac2.cpp. Entonces, miren que si no hay ningún error, él simplemente hace la operación de compilación, ¿cierto? Y me crea un archivo que se llama un a.out. Ese archivo a.out es el archivo lenguaje de máquina que crea ese programa cuando hace la compilación o la traducción, ¿cierto? Bueno, para nosotros evitarnos que nos salga ese archivo, ¿cierto? Y crear nuestro propio archivo ejecutable, entonces utilizamos la siguiente nomenclatura. Entonces le doy G++ menos o, ¿cierto? El nombre de mi ejecutable, entonces lo voy a llamar fac2 exec, ¿cierto? Y espacio le pongo el nombre del archivo que deseo compilar. Vuelvo y repito, muchachos. G++ espacio menos o, espacio el nombre que yo le quiero dar al ejecutable y espacio el nombre del archivo que quiero compilar. Si le doy enter, vamos a ver qué pasa. Entonces miren, muchachos, que se me creó fac2 exec, que era el que quería crear. Si ustedes le dan sl-lrt o ls-l puede ser,
Se dan cuenta que ese archivo fact2 exec tiene permisos de ejecución, ¿cierto? Hasta ahí va todo claro, muchachos. Bueno, entonces ya no tenemos que preocuparnos porque no tenga permisos de ejecución, ¿cierto? Como estamos ubicados en la ruta, donde queremos ejecutar, simplemente le damos entonces punto slash y el nombre del ejecutable, que es fact2 exec. Entonces miren que él me va a sacar el factorial. ¿Cuál es el factorial de 3? Entonces me dice please enter n, prueba. Entonces le doy 3, me saca el factorial. Eso es lo que me hace ese programita. Como les digo, muchachos, no voy a entrar al detalle de lo que hace el programa por dentro, porque eso ya es tema del semestre anterior. Quiero mostrarles cómo funciona G++, ¿cierto? Hasta el momento, muchachos, no han visto nada novedoso con respecto a lo que era GCC, ¿cierto? La idea es que cuando veamos y repasemos lo que es el makefile, el makefile, vamos a ver una utilidad más profunda del G++. Inclusive, muchachos, si yo creo un código de programación estructurada e intento compilarlo con GCC, posiblemente me van a salir errores porque es una herramienta limitada solo a programación estructurada. Bueno, otra vez lo ejecuto, le doy 5, el factorial de 5 es 120. Correcto, muchachos, hasta ahí está claro. Vamos a hacer lo mismo con el hola mundo. Entonces vamos a llamarlo hola mundo exec. Y el archivo a compilar es holamundo.cpp. Correcto, vuelvo y le doy enter. Miren que él me compila, ¿cierto? Si voy y reviso, se dan cuenta que ya tengo un holamundo.exec. Si le doy holamundo.exec, miren que me imprime holamundo. Voy a hacer una pruebita, muchachos, para que vean la función del compilador. Voy a ir al archivo hola mundo y voy a cometer un error en el código. Entonces voy a quitarle este punto y coma. Al final de la línea, ¿cierto? Voy a guardar los cambios y nuevamente voy a compilar ese archivo. Entonces, cuando le dé compilar, miren lo que va a pasar. Si lo ven, él me va a sacar los errores que están ocurriendo. Voy a volverle a hacerle de nuevo. Miren el error que me sale. Me está diciendo, vea, en la primera línea me está diciendo, ojo, muchachos, nosotros tenemos que volvernos muy prácticos en todo lo que tiene que ver con la lectura de errores, para que lo tengan muy en cuenta, muchachos. Eso es una clave a la hora de programar. Entonces vamos a leer ese error, vamos a volverlo a generar y vamos a leer. Entonces miren, la primera línea me dice holamundo.cpp in function in main. ¿Qué me está queriendo decir en la primera línea? ¿Quién me dice? Ustedes ya tienen bagaje en eso, muchachos. Ese archivo tiene un error en la función in main. Correcto, en la función main. ¿Cierto? Entonces me voy y me remito al archivo. ¿Yo tendré que buscar el error en esta línea? No, porque ya me está diciendo que está en la función main. Posiblemente la función main llame algo que esté por fuera. Es posible. Entonces ahí sí me tengo que ir a mirar de pronto, pero en este momento el error es en la función main. ¿Qué me dice la segunda línea, muchachos? holamundo.cpp8 error expected. Punto y coma entre comillas antes de return. Lo que me está diciendo ese error es
Miren muchachos, estoy esperando un punto y coma antes del retorno. Si usted no me pone un punto y coma antes del retorno, hay un error. Vamos a verificar en el código. Miren que en efecto, antes del retorno hace falta un punto y coma para yo poder identificar que la instrucción anterior terminó. Para poder identificar que la instrucción anterior. Entonces, coloquemos el punto y coma y compilemos nuevamente. Miren que ya no me sale ningún error. Entonces ahora debió haberse creado el ejecutable. En efecto ahí está, lo ejecuto, / hola mundo ejec. Y miren que vuelve y me sale hola mundo. Correcto. Hasta ahí está todo claro, muchachos. Bueno, muchachos, avancemos entonces un poquito en ese tema. Ya todos sabemos qué es entonces el G++, ¿cierto? Y cómo se usa. Bueno, ahí están los ejemplos que les mencionaba. Estos ejemplos están en la plataforma. La idea es que los revisen ustedes, repasen cositas. Por ejemplo, en el de factorial, repasen cositas de C por si se les olvidó. Bueno, en general, muchachos, esta es la estructura de declaración de una clase. Cuando yo quiera crear una clase en C++, tengo que seguir esa estructura. Ahorita vamos a ver una clase creada y les voy a mostrar. Bueno, muchachos, más adelante veremos cómo se derivan clases. Cuando uno habla de miembros, ojo con ese concepto, muchachos, que yo suelo utilizarlo mucho durante todo el semestre, especialmente yo. Miembros de una clase. ¿Qué son los miembros de una clase? Para mí los miembros de una clase son todo lo que corresponde a la clase como tal, o todo lo que tiene que ser llamado a través de un objeto. Como todavía el concepto no es un poco claro, dejémoslo un poquito más de alto nivel. Para mí un miembro de una clase es todo lo que se encuentra dentro de una clase. Una función, una variable, un constructor, en general. Eso es un miembro de la clase. Bueno, otro tema muy importante, muchachos, el ámbito. O sea, en C++, una de las claves principales de programación es saber cuál es el ámbito de un miembro o el ámbito de cualquier elemento en general. Vea, ¿cuál es el ámbito? ¿Qué es el ámbito? Para los que de pronto no les es familiar esa palabra, aunque lo debería ser. El ámbito de una función, el ámbito de un elemento en general, ¿cierto? Es el espacio para el cual esa función o ese elemento, es válido. El espacio para el cual ese elemento es válido. En el espacio en el cual ese elemento existe. El espacio del cual el elemento es dueño. O sea, en el espacio como tal. Por ejemplo, yo puedo estar en la casa de mi vecino. Esa casa es mía. ¿Será que la casa de mi vecino es mía? Bueno, puede ser que sea mía y sea arrendada, pues. Pero supongamos que sea del dueño. Si yo estoy en la casa del dueño, eso quiere decir que esa casa es mía. En la casa del vecino, ¿Les parece eso? Entonces el hecho de que yo esté en una casa no quiere decir que yo sea el dueño de ella. Mucho cuidado con esa analogía en C++, muchachos. El hecho de que una función, una variable, lo que sea, esté en un lugar, no quiere decir que pertenezca a ese lugar. Depende del ámbito que tenga, cuál es su lugar de origen. Entonces el ámbito es como la tarjeta de identidad o la cédula de un elemento. Le dice a qué lugar pertenece. Bueno, uno en C++ puede tener privilegios de acceso. Aquí los voy a empezar a introducir a lo que se llama
o al pilar que nosotros conocíamos como encapsulado. ¿Recuerdan el tema de encapsulado? ¿Quién me recuerda, a ver muchachos, qué era lo que significaba encapsulado? A ver, una idea básica. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que significa encapsulado en programación orientada a objetos? Reunir todos los elementos que pueden considerar. Repíteme, por favor. Reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma identidad. Sí, esa reunión puede verse como una cápsula, pero hay otros elementos adicionales que refuerzan ese encapsulado. O mejor dicho, esos elementos que me acabaste de decir que están reunidos en una clase, ¿qué les puedo yo, qué atributo les puedo dar, qué característica les puedo dar de manera que yo vea esa clase como una cápsula? Acuerden que yo les hacía Acuérdense que yo les hacía la analogía con la habitación, muchachos. ¿Sí se acuerdan la analogía de la habitación? ¿Lo recuerdan? El ocultamiento debe ser eso. Correcto. Esa es una característica del encapsulado, el ocultamiento. Yo puedo tranquilamente ocultar lo que yo quiera, porque estoy en mi habitación o porque estoy en mi clase hablando de C++, ¿cierto? Yo puedo ocultar lo que quiera. Y quien quiera acceder a eso tiene que pedirme permiso a mí o lo tiene que hacer por el conducto regular, ¿cierto? Para que quede eso muy claro. Entonces aquí lo que tenemos como especificaciones de acceso es la forma en que yo a los miembros de una clase les puedo decir o les puedo brindar el acceso al mundo, o sea, cómo el mundo va a acceder a esos elementos de esa clase. Existen tres, muchachos. Quiero que les quede grabado. Esto es cultura general, muchachos, de C++. ¿Qué es que un miembro sea público? ¿Qué es que un miembro sea público? Que un miembro sea público significa que lo puede acceder cualquiera y directamente. Que lo puede acceder cualquiera y directamente. Eso quiere decir que cualquier cosa sea pública o public, que es la palabra reservada. ¿Qué quiere decir que algo es privado o private? Como su nombre lo dice, que solo puede ser accedido con ciertas condiciones. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones? Por ejemplo, las más básicas. Que yo cree una función pública, nunca se le olvide esto, muchachos, que yo cree una función pública que me permita acceder a ello. Entonces les voy a poner una analogía en el mundo real. Resulta que en mi habitación yo tengo un televisor, ¿cierto? Nadie puede entrar a mi habitación a ver televisión. Pero resulta que yo tengo un primo y yo le puedo decir al primo, vea, yo no tengo problema en que usted vea televisión, pero hágalo a través de la ventana, ¿cierto? No entre a mi pieza, hágalo a través de la ventana. Si quiere abra la ventana y mire, pero no entre a mi pieza. Esa es la analogía de lo que es una variable privada. Una variable privada es el televisor, que no puede ser accedido. Entonces, ¿cómo hago yo para accederlo? Utilizo un mecanismo para hacerlo. Puede ser una función pública. Más adelante vamos a ver eso con un ejemplo. Y la palabra protected tiene el mismo significado de lo que es privado, solo que existe una diferencia. La diferencia es que si yo derivo una clase, ese elemento para esa clase derivado va a ser público y para el resto del mundo va a ser privado. Cuando veamos derivación o herencia nos vamos a dar cuenta de lo que significa esto. Bueno, muchachos, hay un operador que quiero que nunca se les olvide, ojo, nunca se les olvide, que es el operador punto, el puntico como tal, ¿cierto? Ese operador punto le sirve al programador
para acceder a los miembros de una clase a través de un objeto creado. A los miembros de una clase a través de un objeto creado. Ya enseguida en el ejemplo lo vamos a ver. Bueno, muchachos, entonces por favor, atentos a la pantalla, o quien lo logró descargar ya, por favor, abra el ejemplo en la carpeta que es PO. El ejemplo de clases y objetos, había una carpeta que se llamaba POO. Por favor, abra el archivo pareja.cpp. Bueno, muchachos, esta va a ser la primera introducción a lo que es programación orientada a objetos con C++. Entonces, ¿qué quiero que hagan, muchachos? Por favor, que me pregunten. Les voy a poner este ejemplo que ya está hecho. Enseguidita voy a hacer uno desde cero. Para que me entiendan la clave de lo que quiero hacer. Bueno, muchachos. Voy a seguir línea por línea. Bueno, la primera línea para todos es conocida. ¿Quién me dice qué es la primera línea? El director. Yo ya no debería, pero... Sí, pero esa línea tiene un nombre como tal. Las líneas que empiezan por número tienen un nombre. ¿Quién me dice cómo se llama? Es comentario, ¿no? Eso es... Ya me acordé, pero no me acuerdo el nombre. Eso es una... Dígame. No, pero me olvidó el nombre, pero... El nombre de esa línea es una directiva de preprocesador. Eso es una directiva de preprocesador. Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo les hablaba de las etapas de ejecución, compilación, preprocesamiento? Esa es la línea que es previa a la compilación. Primero pasa el preprocesador e identifica qué son directivas de preprocesador. Esta es una. Esa directiva de preprocesador significa que ¿qué voy a hacer? Que voy a incluir la librería IOStream. Miren, muchachos, por favor, fíjense en la pantalla. Ustedes estaban acostumbrados a incluir las librerías con .h. ¿Sí lo recuerdan? Por ejemplo, conio.h. Las librerías estándar de C. En C++ cambia. Las librerías estándar de C++ se colocan con su nombre entre los símbolos de menor y mayor. Como se ve en la pantalla. Ojo, muchachos, las de preprocesador. Cuando vean, las librerías estándar o las bibliotecas estándar. Cuando veamos archivos de cabecera, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo se pone en C++ un archivo de cabecera. Bueno, muchachos, estoy pasando un poco ligero porque ustedes debieron de haber repasado este tema. Pregunta, muchachos, ¿ustedes el semestre pasado utilizaron la librería IOStream para algo? ¿Sí utilizaron la librería IOStream? Bueno, muchachos, aquí un breve cultura general de C++. La librería IOStream es la librería de entrada y salida estándar. Es la que me permite sacar datos y entrar datos estándar. O sea, por ejemplo, como cadenas de caracteres. Si yo quiero sacar una cadena de caracteres, la saco a través de las funciones que me ofrece IOStream, ¿cierto? Hay dos funciones que vamos a utilizar mucho durante este semestre para hacer pruebitas, para hacer validaciones, que son cout y cin, correcto. En este caso no tenemos ninguna cin, pero esas van a ser muy utilizadas. ¿Para qué les expliqué esto, muchachos? Para explicarles la línea que sigue. La línea que sigue
Ustedes vieron el semestre pasado espacios de nombres. No. Listo. Ese tema lo vamos a ver en este curso. Pero como aún no lo vamos a ver, se los voy a explicar rápidamente. Un espacio de nombres es la forma de delimitar el segmento o ámbito en el que opera X elemento, ¿cierto? Puede ser una función, puede ser una definición, puede ser una variable en general, ¿cierto? Entonces resulta que esa directiva que ustedes ven ahí, que se llama Using Namespace std, es lo que se llama en C++ la activación de un espacio de nombres. Ahí estoy activando un espacio de nombres. Entonces le estoy diciendo al programa, vea señor, desde esta línea en adelante, para usted, el espacio de nombres std es conocido, ¿cierto? Ese espacio de nombres corresponde a lo que es CIN y COUT. Entonces yo los invito, muchachos, a que... Pero vamos a ir haciendo ejercicios, muchachos, de prueba y error. Para los que lo tienen descargado. Entonces, por favor... Los que lo tienen descargado, estén pendientes de la carpeta POO. Entonces, la carpeta POO, vamos a pararnos en ella para hacer algunas pruebitas. Listo. Entonces miren lo que voy a hacer, muchachos. Voy a comentar esa línea. Y van a ver el error que sale. Recuerden que en comentarios con //. Entonces voy a compilar el programa. Entonces recuerden, G++ solo lo voy a compilar, todavía no va a crear ningún ejecutable conocido. Compilémoslo por el momento nomás. Pareja.cpp. Miren lo que pasa, muchachos. A ver, alguien allá que me empiece a leer los errores. Vamos a aprender a leer los errores. Alguien que comience a leerlos. ¿Qué me dice la primera línea de error? Pues la primera que el error está en la función main. Correcto. La segunda. El código no fue declarado en ese scope. ¿Qué es scope? Scope es pues la traducción de scope es como ámbito. Pongámoslo que ámbito. Pero miren, muchachos, cuando ustedes, por ejemplo, en un programa hay una lupita para hacer zoom, ¿cierto? Generalmente ese zoom tiene un scope. Un scope es como la delimitación. Entonces yo puedo hacer zoom hasta el 100% o reducir hasta el 20%. No sé si les ha pasado eso. ¿Les ha pasado? Uno no puede hacer un zoom infinito. Eso es el scope, o sea, la delimitación de lo que yo puedo hacer. Entonces le está diciendo, vea, en la segunda línea, vea señor, cout no fue declarado en ese ámbito o en esa delimitación. En el espacio que usted tiene delimitado ahí no existe cout. No sé de qué me estás hablando, me está diciendo el compilador. ¿Quién me dice que sigue en la siguiente línea? El error siguiente. Que no fue declarada la función Que no fue declarado en line o en ENDL, ¿cierto? Entonces vámonos para el código. Voy a descomentar lo que acabo de comentar, muchachos, que era la línea de using namespace. Y voy a volver a compilar. Si ven que no me salió ningún error ya.
Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Esa activación de ese espacio de nombre le da el ámbito a Cout y a Inline. Miren que me decía en la línea 28, ¿cierto? Obviamente en la línea 29 también hay un error, pero él solo llegaba hasta esta línea en términos de compilación. Él no pasaba de ahí porque no permitía. ¿Correcto? Entonces miren que esa activación de espacio de nombres le da el ámbito a esas funciones para yo poderlas usar. Cuando veamos espacios de nombres les voy a decir qué otra forma de dar ámbito a una función. ¿Cómo más le puedo dar el ámbito? Bueno, muchachos, creé una clase. Entonces miren lo que estoy haciendo. Class pareja, abro y cierro. ¿Sí lo ven ahí? Class pareja, abro y cierro aquí. Abro y cierro aquí. Esa es la forma de crear una clase. Esa es la forma de crear una clase. ¿Cierto? Falta su contenido, obviamente. Muchachos, me gustaría por favor que le pongan mucho cuidado a esto, que es un error típico. Un error típico. Toda la declaración de una clase termina siempre con punto y coma. No es como las funciones que cuando yo la estoy definiendo, ojo, cuando la estoy definiendo, no termina con punto y coma, ¿cierto? Cuando la estoy declarando, sí termina con punto y coma, pero cuando la estoy definiendo, no. Ojo que en la clase siempre debe terminar con punto y coma. Bueno, muchachos, ¿qué tiene el contenido de esa clase? ¿Qué tiene el contenido de esa clase? Entonces vamos a ver. ¿Cómo se llama la clase? ¿Quién me dice? Según la nomenclatura. Privada y pública. No, ¿cómo se llama la clase? ¿Cuál es el nombre de la clase? Datos miembros de la pareja. ¿Cómo? Pareja, ¿no? Pareja, correcto. Según la nomenclatura del código o de la programación en C++, se llama pareja. Correcto. ¿Qué tenemos dentro de la clase? Tenemos que estamos declarando un segmento privado o private, ¿cierto? Todo lo que esté por debajo de esa sentencia private 2 puntos quiere decir que es privado. Quiere decir que es privado. Todo lo que esté debajo de la sentencia public quiere decir que es público. Muchachos, esto no se aprende en los libros, ¿cierto? Estos son consejitos que uno como programador va adquiriendo. Muchachos, el estándar de programación es que todas las variables de una clase sean privadas, ¿cierto? Y algunos métodos importantes, algunas funciones importantes. Y el resto de funciones sean públicas. Entonces miren que ahí está pasando lo siguiente. Estoy declarando dos variables que son enteras, que son A y B. A y B, ¿cierto? Las estoy declarando privadas. ¿Por qué? Porque estoy tratando de seguir el estándar, que todas las variables sean privadas. ¿Para qué se hace eso, muchachos? Para que un usuario que quiera usar mi clase no acceda directamente a las variables y de pronto no vaya a cometer un error, sino que lo haga a través de otros elementos. Bueno, ahora la función pública. Pues, perdón, el sector público. Entonces miren que en ese sector público tengo dos funciones. Una que se llama lee y otra que se llama guarda. ¿Cierto? Pregunta, muchachos, que ustedes ya deben saber. ¿Qué diferencia hay en las líneas que estoy subrayando entre lee y guarda? Obviamente no hacen lo mismo, ¿cierto? Quisiera que miran qué diferencia hay entre esas dos cosas. Entre lee y guarda. Eso ya lo deben saber, muchachos. Esto es de C. ¿Qué diferencia hay entre lee y guarda? Vamos a ver quién me dice. De que no lee el valor que hay en esas variables, ¿sí o qué? ¿Por qué? No sé. Qué pena interrumpirte. ¿Por qué me dices que lee el valor que hay en esas variables? Pero que las variables que hay en
Pero yo no sé qué hace lee. En esa línea, en la línea 10, ¿sabemos qué hace lee? No, todavía no. Todavía no. Correcto. Cuando uno pone la función y todavía no sabe qué hace, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Cuando yo pongo la función con sus respectivos argumentos, pero todavía no pongo lo que hace, no identifico qué hace, ¿cómo se llama eso en programación? Independiente de que sea C, C++, hasta Java, ¿cómo se llama eso en programación? Ya lo deben saber de C. Cuando yo pongo la función, ¿qué estoy haciendo con la función? Pongo la función para que sea conocida, pero no indico qué hace todavía. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Por allá oí una palabra correcta. ¿Cómo se llama? Alguien lo dijo por allá pasito. Bueno, eso es una declaración. Estoy declarando la función. Cuando yo estoy declarando la función, estoy poniendo como el croquis. Hágase de cuenta que yo pongo el croquis y después lo voy a ir a llenar. Primero que todo le estoy indicando el croquis al programa. Eso es lo que se llama una declaración. En esa línea que tengo subrayada, yo no tengo ni idea qué hace lee. Lo único que le estoy diciendo es que no retorna nada porque es un void y que sus argumentos son enteros. Y le estoy pasando argumentos por referencia. Ojo que eso es otro tema que ya deben conocer, muchachos. Le estoy pasando argumentos por referencia. Eso es lo único que sé. ¿Qué pasa dentro del E? Ni idea. Listo, muchachos. Ahora, aquí en esta función que voy a señalar, guarda, estoy indicando lo que hace la función. ¿Cómo se llama eso? Cuando indico lo que hace la función. Obviamente, ahí la estoy declarando, porque estoy diciendo cuáles son sus entradas y salidas. Pero estoy indicando también qué hace. ¿Cómo se llama cuando indico qué hace? O el contenido de la función por dentro. También lo deben saber, muchachos. Es una definición. Estoy definiendo la función. Entonces, mucho cuidado con esos dos términos, muchachos. Declaración y definición. ¿Qué es una declaración? Una declaración es como la identidad de la función, donde digo qué le entra, qué le sale y su nombre, pero no digo nada más. Una definición es donde creo el contenido de la función, donde le digo, vea, usted suma tal cosa, resta tal cosa, multiplica tal cosa, asigna tal cosa, etc. ¿Correcto? ¿Queda claro esos conceptos, muchachos? Esos conceptos son muy importantes. Bueno, muchachos, entonces, retomando otra vez el tema de la clase, estoy declarando dos variables privadas, ¿cierto? Que son enteros, y estoy declarando la función lee de manera pública y definiendo la función guarda de manera pública también. ¿Correcto? Miren que en los comentarios digo, los datos A y B son datos miembros. ¿Se acuerdan que yo ahorita les dije que era un miembro de una clase? Todo elemento que se encuentra dentro de una clase. Entonces A y B son datos miembro. ¿Qué es lee y guarda? Son funciones miembro, porque están dentro de la clase. Bueno, muchachos, y ahí termino lo que es una clase. Yo sé que muchos pueden estar diciendo, profe, pero no me quedó muy claro cuál es la novedad ahí. Lo que hice fue meter dentro de un sector variables y funciones. Ya vamos a mirar qué es eso. Por el momento les voy a explicar algo relacionado con el ámbito. Ojo, con el ámbito. Entonces, la pregunta del millón, ve, y si yo no
si yo estoy declarándole, ¿dónde carajo la estoy definiendo? La tengo que definir en alguna parte, porque si no la función lee no tiene ningún sentido. O sea, yo declaro algo, está existiendo, cierto, pero no tiene ningún sentido. Entonces, declarar algo sin definirlo es, por decir algo, ustedes matricularse en el curso y existir en el curso, pero nunca venir, cierto. Entonces ustedes al final del curso o nunca entregar una actividad. Ustedes al final del curso me podrían decir, ah, profe, yo estaba matriculado en el curso, ¿y por qué no lo gané? Porque no entregaste ninguna actividad. Entonces es más o menos eso. Si yo declaro una función o declaro una variable, no tanto, una función, y no la defino, es como si no hiciera nada. Entonces tenemos que definir esa función. Entonces aquí un concepto muy clave, muchachos, es el concepto de ámbito. Resulta que yo voy a declarar esa función, afuera de la clase. ¿Sí lo ven? Miren la clase hasta donde llega, ahí lo voy a señalar. Miren que ahí cerré la clase. Resulta que yo quiero definirle. Entonces, ¿cómo le digo que pues en el momento, en el espacio donde la defina, cómo le digo que es esa función lee que estaba por allá? Entonces, empecemos, muchachos. Resulta que yo voy a definir la función lee. Esa función ya existe dentro de la clase. ¿Cómo le digo yo que pertenece a esa clase? Entonces, nunca se les vaya a olvidar. El operador dos puntos. El operador dos puntos es el operador de ámbito. Entonces, cada que yo coloco tal cosa, dos puntos, tal otra, ¿qué quiere decir? Que tal otra pertenece a tal cosa. Entonces, según eso, en el ejemplo, ¿qué quiere decir ese dos puntos? ¿Quién me dice? Que la función pertenece a esa pareja. Correcto, que le pertenece a pareja. Entonces, cuando yo compile el programa va a decir, ve, esto está por aquí afuera, pero esto hace parte de la clase pareja, porque me estás diciendo, ven, esto hace parte de la clase pareja. Bueno, entonces ahí estoy diciendo que hace la función, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran lo que hace esa función o el contenido de ella, no hace nada novedoso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? A2 le lleva A y a B2 le lleva B. ¿Cierto? Lo mismo que guarda. Hace las cosas en sentido contrario. Entonces aquí viene la primera regla de encapsulado, muchachos. La primera regla de encapsulado. Según los conceptos que le acabé de decir, yo puedo acceder a A y B directamente. ¿Sí o no? ¿Por qué sí? Accede a uno a la vez, No a la vez. De manera independiente, o a A o a B, a cualquiera de los dos. Puedo acceder directamente. Vuelvo y les hago la analogía del televisor en el cuarto. Si el cuarto es privado, ¿yo puedo entrar a ver televisión? No, tengo que verla de afuerita. Lo mismo pasa con A y B. Estoy diciendo que A y B son privados. Entonces no puedo ir directamente. Tengo que inventarme un mecanismo que pueda llegar a ellos. Generalmente, ¿cuál es ese mecanismo, muchachos? Una función pública. Entonces miren que guarda es una función pública y pertenece a pareja. Entonces, para yo poder acceder a A y a B, lo que quiera acceder a ellos debe tener dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? La primera, debe ser público, porque si voy a acceder a él,
¿cierto? Debe ser público. Y la segunda condición es que debe pertenecer a la clase, porque si no pertenece a la clase desde afuera, obviamente no va a poder entrar, porque no pertenece. ¿Queda claro ese concepto, muchachos? Es un poquito engorroso. Ahorita en otro ejercicio se los voy a reforzar, pero queda claro de manera básica. Ahorita en otro ejemplo lo vamos a reforzar. Bueno, muchachos, vámonos para el main, ¿cierto? Entonces estamos en el main. Entonces ahora vamos a resolver todas las inquietudes que hemos tenido alrededor de un objeto. Vamos a crear un objeto. Entonces, ¿cómo se crea un objeto? Ahí lo tenemos, en la línea 23. Estamos creando un objeto de la clase pareja. ¿Cómo se llama el objeto? Se llama par 1. Recuerden, muchachos, el concepto de objeto. Se los voy a repetir para que no se enreden. Si recuerdan que yo les decía que un objeto era una copia de la clase. Es una copia de la clase. Es como sacar una instancia de la clase. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo en la línea 23b? Yo voy a crear un objeto que se llama par 1, el cual va a tener una copia de la clase, o sea, una copia de A y una copia de B, y posiblemente una copia de las funciones. Ahorita vamos a ver que así no es, pero por el momento supongamos que es una copia de todo. Listo, muchachos, entonces ahí creo un objeto. Vamos a seguir recorriendo el código para que me entiendan más o menos qué voy a hacer. En la línea 24 estoy definiendo dos variables, X y Y, ¿cierto? Esas variables X y Y pertenecen a qué ámbito, ¿cierto? O son variables locales a qué elemento de ese código. Pregunta, ¿esas variables X y Y serán válidas aquí? ¿Por qué no? Que encierro sí. ¿Por qué? Porque solo son válidas en el main. Mire que las estoy declarando globales al main, ¿cierto? Entonces, si fuera del main quisiera acceder a ellas, no puedo. Bueno, muchachos, entonces después de creado el objeto, hay un elemento que les mencioné ahorita. Que se llama el operador punto, ¿cierto? Entonces recuerden lo que yo les decía. Cada que usted quiera utilizar cualquier cosa de una clase, ¿cierto? Debe referenciarla a través de un objeto creado de esa clase. Entonces, si yo quiero utilizar la función guarda o si quiero utilizar la función lee, tengo que crear un objeto de esa clase para poder usarlo, ¿cierto? ¿Qué objeto es en este caso el que estoy utilizando? Pareja. No, pareja es la clase. ¿Cuál es el objeto? X. ¿Cuál? Y Y. Par 1, correcto. Miren que lo creé aquí. Creé un objeto par 1 de la clase pareja. Entonces yo, por medio de este operador, puedo utilizar todo lo de esa clase. Entonces utilizo, por ejemplo, par 1.guarda, ¿cierto? Para usar la función guarda. Entonces aquí va la pregunta del millón. Yo puedo utilizar par 1.a. Miren que A es otro miembro de esa clase. No. ¿Puedo utilizar eso? No. ¿Por qué no? Que está fuera del main. No, sí, no tiene nada que ver. Cuando yo creo el objeto par 1 de la clase pareja, le estoy dando ya el contexto de la clase. Entonces no es por eso, no es porque no esté en el ámbito. ¿Quién me dice la razón de por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre guarda y A? Vámonos a la clase. ¿Cuál es la diferencia entre guarda y A?
Obviamente no me vayan a decir, profe, es que uno es una variable y otro es una función. No, no es eso lo que yo quiero que identifiquen. ¿Cuál es la diferencia entre A y guarda? Se las acabé de explicar con detalle. ¿Cuál es la diferencia entre A y guarda? A ver, muchachos, miren, ahí se los tengo en la pantalla. Miren cuál es la diferencia entre A y cuál es la diferencia entre guarda. Uno es privado y el otro es público. Correcto, esa es la diferencia. Uno es privado y el otro es público. Entonces, como guarda es público, yo puedo acceder a guarda directamente a través de par 1. Como A no es público, no puedo acceder a A de esta forma. Esto es un error. Esto es un error grave, porque lo estoy declarando privado. Entonces, tendré que tener alguna función pública que lo llame, ¿cierto? Que en este caso es guarda. Bueno, entonces estoy accediendo a la función guarda. Si nos remitimos otra vez a la función guarda, ¿qué era lo que me pedía la función guarda? ¿Cuáles eran los argumentos? ¿Cuáles eran los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos de la función guarda? 2 enteros. Entonces aquí le estoy entrando 2 enteros. ¿Y qué hace la función guarda? La función guarda va y me lleva el primer entero a A y el segundo entero a B. Está bien, me puede decir, profe, pero qué bobada, ¿usted para qué hizo una función para hacer eso? Más bien se lo asigna directamente a A. Vuelvo e insisto, ¿por qué no se lo puede asignar directamente a A? Lo acabé de decir, ¿por qué no se lo puede asignar directamente a A? Miren la clase, muchachos, ¿por qué no se lo puede asignar directamente a A? Porque es privado. Porque es privado. Mientras que guarda es público. Y guarda puede acceder a A. ¿Por qué puede acceder a A? ¿Qué es la otra condición? La primera condición es que se puede acceder por algo público, que es guarda. ¿Y cuál es la segunda condición? Que pertenezca a la clase o que esté dentro de la clase. Guarda está dentro de la clase. Entonces guarda cumple las dos condiciones. Es público y está dentro de la clase. Entonces yo puedo asignar A y B. Esa es la forma, muchachos, de acceder a A y a B, que son privados, a través de una función pública. Eso es el ejemplo básico de lo que llamamos encapsulado. Yo estoy encapsulando A y B, no estoy dejando acceder. Solo dejo acceder a A y a B como yo quiero, o por el método que yo quiera, por la función que yo quiera. Bueno, muchachos, y finalmente la función lee, obviamente es pública, pero como hace parte de la clase pareja, la tengo que acceder a través del objeto par 1. ¿Cierto? ¿Qué argumentos me pide eso? ¿Qué argumentos me pide la función lee? Me pide 2 enteros, pero ojo, que son 2 parámetros por referencia. Levanten la mano, por favor. ¿Alguno de ustedes recuerda que es un parámetro por referencia? Cuénteme, ¿quién recuerda eso? Eso es uno de los datos más importantes en C++ y en C. Eso lo debieron de haber visto en C. Yo se los voy a repasar. Pero si no lo recuerdan, muchachos, los invito a que vayan y revisen en bibliografía. ¿Qué es un parámetro por referencia? Perdón, un argumento por referencia. Es muy importante. Entonces, más adelante les voy a indicar qué es. Por el momento, asumamos que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces le paso X y Y a lee. ¿Cierto? Que son dos enteros. ¿Qué hace esa función con X y Y? Miren la definición.
Entonces el valor que está en A, que es una variable de la clase, se lo lleva a lo que es A2, que en realidad es X. Entonces lo que está haciendo esa función es lo que está en A se lo lleva a X. Y lo que está en B se lo lleva a Y. Eso es lo que hace la función. Entonces tengo los valores de A y de B en X y Y. Listo, muchachos. Y lo que hago en las dos últimas líneas simplemente es imprimir X e imprimir Y. Y recuerden que este retorno cero, ¿quién me dice por qué es este retorno cero? Porque el main es entero. Porque el retorno del main es entero, correcto. Entonces tengo que retornar algo. Yo podría poner el main retornando que no retorne nada. Más adelante se van a dar cuenta, muchachos, que este tipo de retorno es importante cuando uno está haciendo debug. Cuando el main retorna cero, quiere decir que no hubo ningún error. Muchachos, ¿les queda claro a manera de concepto lo que acabamos de ver? ¿O están muy enredados? Porque la primera vez uno se enreda mucho. Siempre hay cosas que no entiende el profe y otras que no. Lo que voy a hacer enseguida, muchachos, es que voy a crear un código desde cero. Para que veamos qué significa cada uno de los elementos. ¿Les parece? Bueno, muchachos, vamos al break. Hagamos el break de 15, máximo 20 minutos. Les pido un favor, muchachos. El break de la última tutoría se demoraron mucho. Tardamos casi media hora en el break. Por favor, necesitamos que esta clase nos rinda mucho, entonces les pido por favor que sea solo 20 minutos. Entonces regresamos aquí a las 8:20. Ok.